¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. El gobierno afina las medidas económicas en el marco del Consejo Consultivo Productivo Tributario. ¿Cómo estás, Liz? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. La reducción del aporte patronal del IES sería una de las primeras medidas para recuperar competitividad en los productos ecuatorianos, según el ministro de Economía. Aquí empezamos las noticias de hoy. En medio del tema político que había copado la agenda del gobierno, la definición de las primeras medidas económicas que planifica el régimen se abre paso. El ministro de Economía, en un conversatorio en la Universidad Católica de Quito, dijo que hay consenso para la adopción de una primera medida que ayudará a recuperar la competitividad de los productos ecuatorianos. Reducir a los empleadores el aporte patronal de sus empleados al IES. Y que eso cargue la caja fiscal, no importa, es una inversión. El ministro de Trabajo también se refirió hoy a la denominada devaluación fiscal, que en la práctica no afectará ni al trabajador ni al IES, pues el aporte patronal lo pagará el Estado para mejorar los costos de producción de las empresas ecuatorianas. El beneficio es muy superior al costo que pueda implicar en términos de la caja fiscal. Yo creo que ese es un tema que se va a conversar en el Consejo Consultivo Productivo Tributario y tendrá que participar el IES como parte del Estado, por supuesto, Ministerio de Finanzas. Es un tema de recursos públicos y un tema delicado. Y en ese sentido se analizan también otras medidas para abaratar los costos de producción de las empresas, que podría ser vía tributaria, dijo la víspera el ministro de Economía, quien también aceptó que el país está con niveles altos de endeudamiento público. Esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta y efectivamente el endeudamiento público ha crecido de manera sustancial desde el año 2015. Y en el conversatorio de la Universidad Católica dijo que el gobierno prepara acciones en todos los sectores de la economía. Es decir, en temas de empleo, déficit fiscal que está en un 7,5% actualmente, renegociación de la deuda externa y asuntos de la banca privada, como la búsqueda de una menor utilización de dinero físico. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y ya hay reacciones sobre las declaraciones del presidente Moreno, reconociendo que la situación económica del país es sumamente difícil. Analistas y el alcalde de Guayaquil opinaron que, lejos de los actos de corrupción, es el principal problema que se debe enfrentar. La condición económica del Ecuador, es muy difícil. Es sumamente difícil. El presidente Lenín Moreno lo reconoció. La pregunta ahora es ¿cuán grave es esta situación económica? Sumamente grave. Este analista prefiere decirlo con cifras. Necesitaríamos más de 7.500 millones de dólares. Y tenemos una deuda de más de 50.000 millones, calcula. Sin tomar en cuenta que en el 2020 tenemos que desembolsar 1.500 millones por el pago de bonos internacionales. No se ha superado la recesión, la economía está con problemas graves, tiene un fisco que no se ha ajustado. Es por eso que con sus palabras el presidente no únicamente reconoce que el gobierno anterior no hizo las cosas bien. Porque una vez que dice que las cosas están mal, su obligación es componerla. Y para eso deberá tomar dos decisiones duras: más impuestos y sacrificar puestos de trabajo en el sector público. Pero es que hacerlo de otra manera, la alternativa es subir impuestos, que implica en cambio reducir empleos en el sector privado. 5.000 millones de dólares es lo que calcula se necesita reducir. El resto podría obtenerse de créditos. Pero tiene que ser un endeudamiento no para seguir gastando al mismo ritmo, tiene que ser un endeudamiento para poner la casa en orden. Pero el gobierno debe hacer algo más antes: transparentar sus deudas. No incluye las deudas con la seguridad social que fueron borradas del balance, las preventas petroleras. Yo estimo que el nivel real de endeudamiento del Ecuador está en alrededor del 56% del PIB. Pero en lo que coinciden todos los que se animan a hablar de economía, las palabras del presidente de la República por ahora son solo eso: palabras. Deben verse reflejadas finalmente en la proforma presupuestaria, que él mismo se comprometió a enviar a la Asamblea el 28 de julio. Dayana Monroy, 24 horas. El presidente Moreno sigue en su plan de diálogo nacional. Esta mañana lo hizo con colectivos de mujeres que buscan parar la violencia de género. En la presidencia de la República está María Gracia Acosta y con ella es el contacto. Hola María Gracia, buenas tardes.
¿Qué tal, Liz? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Han sido 70 los casos de femicidio en el Ecuador. Para luchar en contra de esto y la violencia de género, el presidente de la República, Lenín Moreno, y su esposa, la primera dama, se reunieron con colectivos de mujeres para decir que desde la sociedad civil ellos lucharán en contra de la violencia de género. De lo que manifestaron, lo harán también a través del plan Toda una Vida que desarrollará la Secretaría Toda una Vida. Con esto, aseguran, buscan empoderar a las mujeres para que deje de existir este tipo de violencia. Y por supuesto también el presidente de la República explicó que busca trabajar y se ha sensibilizado por esta violencia estructural, cultural y sistemática. Escuchemos las palabras de la primera dama, quien explicó cómo lo harán a través de este programa. Nosotros tenemos planteado en la misión Manuela, en la misión Toda una Vida, construir no casas, construir comunidades en las que las mujeres sean libres de violencia, ellas y sus familias. Vamos a empoderar a nuestras mujeres otorgándoles la propiedad de las casas. Allí tendrán un hogar que las guarde, se sentirán la seguridad de un techo propio y estarán libres de la violencia patrimonial. Les daremos un hogar donde criar a sus hijos y fortalecer sus familias. Debemos apoyar y fomentar la educación no sexista para que comience desde nuestros hogares. En la misión Casa para Todos formaremos hogares pacíficos, donde el maltrato y la violencia ya no estén naturalizados. Desde los colectivos de mujeres aseguran que tienen esperanza de que inicie otro tipo de vida en el cual por estos casos de violencia de género que sufrirían 6 de cada 10 mujeres, esperan no seguir viviendo huyendo de la violencia de todo tipo, incluida la violencia patrimonial. Escuchemos sus palabras. Porque estamos convencidas de que solamente unidas, y que solamente unidas nosotras, y que unidas con el gobierno, unidas con los poderes, con quienes toman las decisiones, realmente podremos lograr algo por las mujeres. No solamente podemos paliar los dolores de las compañeras que están. Nosotros estamos, como le digo, dispuestas a seguir trabajando, a trabajar mancomunadamente y realmente y a poner todo nuestro conocimiento, nuestra experticia en esta temática. Creo que somos voceras válidas porque conocemos las necesidades de las mujeres. Al concluir la reunión, explicaron que volverán a ser convocadas nuevamente por parte del Ministerio de Justicia y que habrá una campaña comunicacional en contra del machismo y la violencia de género. Este es nuestro informe desde el Palacio de Carondelet. Ahora siguen ustedes con más en estudios. Gisela, una buena tarde para todos. Igual para ti, Gracia, una muy buena tarde. Alianza País reacciona a las declaraciones y acciones recientes del presidente Lenín Moreno. Los asambleístas consideran que no hay bandos, pero sí liderazgos marcados en el interior del movimiento. En Alianza País es evidente que hay tensión. Según sus asambleístas, es producto de la transición de gobierno. Las recientes declaraciones del presidente Lenín Moreno han generado revuelo, sobre todo aquellas donde se ha referido a un comportamiento ovejuno. Me parece, mire, hemos pasado años escuchando que los alzamanos, que los borregos, que no sé cuándo. Nuestro objetivo va a seguir siendo actuar consecuentes y leales a nuestro proyecto de la Revolución Ciudadana. Cualquier calificativo pues no es parte de la discusión política y sabrá determinar a quién se lo dice también. Hay quienes descartan que existan bandos al interior del oficialismo, pero sí liderazgos marcados. Y cada liderazgo tiene seguidores cercanos, más cercanos, menos cercanos, eso es por supuesto. ¿Incondicionales también? Incondicionales hay muchos. Otros ponen paños fríos a la situación interna en Alianza País, se muestran más conciliadores. Los temas se hacen conversando, dialogando como se ha planteado. Yo creo que tenemos que superar el tema del tuit, el tema de las redes sociales, que de una u otra manera dan también la posibilidad para que mucha gente que quiere división, que quiere romper el proceso, abone en este tema. El Twitter no es un mecanismo de generación de pensamiento político. Quizá es la representación de un sentimiento de un momento, pero no es un espacio para generar pensamiento político. Los respaldos al expresidente Correa y al vicepresidente Jorge Glass, al presidente Lenín Moreno o incluso
incluso al presidente de la Asamblea, José Serrano. Consideran los asambleístas que no impactan en el proyecto político. Todo lo que venga a sumar, bienvenido a ese cumplimiento del plan de gobierno. Todo lo que se aleje de los postulados de ese cumplimiento del plan de gobierno tendrá nuestra velita roja. ¿Correísta o morenista? Revolucionaria. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. El asambleísta Roberto Gómez de Creo informó que este jueves presentará más documentación para que se adjunte a la solicitud de juicio político en contra de Jorge Glass. Lo hará dando cumplimiento al pedido del Consejo de Administración Legislativa. Mire, el CAL tiene una semana aproximadamente para decirle al Ecuador entero que es distinta esta asamblea a la asamblea anterior. Que esta asamblea tenga una identidad propia que responda a los más altos intereses de transparencia de la ciudadanía, sin perjuicio de que al CAL no le corresponde analizar los fondos ni valorarlas. Nosotros creemos que es pertinente responderle en virtud de lo que nos han pedido y que quede muy claro que piden más pruebas, con lo cual están aceptando que las pruebas están ahí. Ahora, centenas de comerciantes desempleados en las poblaciones fronterizas de Ecuador y Perú es hasta ahora el resultado de la construcción de un muro que lleva a cabo el gobierno ecuatoriano, pese a los pedidos de la Cancillería peruana de paralizar esta obra. Luisa María Heredia tiene la información. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Tras 19 años sin ningún tipo de incidente binacional, luego de la firma del acuerdo de paz por los problemas limítrofes, Ecuador y Perú viven una especie de impasse diplomático. La razón, la construcción de este muro entre Huaquillas y Aguas Verdes que divide la zona y que forma parte de un proyecto de parque lineal ideado por el gobierno ecuatoriano, que desde aquí, desde Perú, no es aprobado. Los detalles en el siguiente reportaje. Son los comerciantes peruanos del Canal Internacional de Zarumilla. Ahora pasan el día así, sentados, acostados, jugando cartas o conversando, pues para ellos, desde hace un par de meses, no hay trabajo. Se ha aguantado la gente por este muro que nos viene a comprar. De hecho, el 50% de la peja que en el día don Pedro vendía, ahora se está desechando. Fruto perecible y no podemos entrar a la hora al mercado. Que ya asciende a 500 el número de desempleados en el lado peruano, nos cuenta don Pablo. Él coincide con Santos en que la culpa es de esta obra que unilateralmente estaría haciendo el gobierno ecuatoriano, pues eliminó los puentes artesanales a través de los cuales se hacían intercambios. Ni en tiempo de guerra, en conflicto, ha habido un muro como ahora que lo separa. Esta pared, ya conocida como el muro de la desunión y que tiene entre 1.5 y 3.5 metros de alto según el tramo, es visible tanto desde la localidad de Huaquillas como desde aquí, desde Aguas Verdes. Tiene en total 1 kilómetro de longitud y para su construcción en el lado ecuatoriano se han debido demoler 53 locales comerciales que no se reubicaron. Eran como 3.000 familias y ahorita están en la desocupación. Y hay 98 más que deberán salir ya. Porque el proyecto pasa de largo, avanza hasta el lado norte del Canal Internacional. Incluso en los locales que sí se quedarán, la situación anda mal. ¿Ha bajado la venta? Sí, ha bajado bastante la venta. Este comerciante de madera ahora solo vende la mitad y eso gracias a que sus compradores peruanos no respetan el muro que se está terminando de levantar. Cabe mencionar que el proyecto ideado por el gobierno ecuatoriano contempla como tercera y última fase la construcción de un centro comercial en el sector de Poza Honda para 400 locales y de un mercado que tendrá 150 plazas. Es todo lo que por ahora les podemos informar desde acá, desde Aguas Verdes, Perú. Adelante, compañeras, ustedes en estudios. Gracias, Luisa María, que tengas una buena tarde. Un 56% subieron las importaciones de los productos que tenían salvaguardias eliminadas el pasado 1 de junio. El gobierno analiza la aplicación de alternativas para no perjudicar la balanza de pagos. Ha pasado un mes y medio desde la eliminación de las sobretasas que impuso el gobierno a más de 2.100 productos que ingresan al país. Con menos impuestos para su entrada, las importaciones se volvieron más atractivas y por ende aumentaron. Según cifras del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, desde el pasado 1 de junio a la fecha, el ingreso de artículos que ya no tienen sobretasas aumentó en un 56%. Pero también hay que entender que había un rezago y hay que esperar un poco cómo van los siguientes meses y mirar el comportamiento si esto se nos
se nos dispara. El gerente general del puerto privado Contecón señaló que en 2016 manejó más de 1 millón de contenedores de 20 pies y que espera este año la cifra aumente con las facilidades que se están dando al sector exportador. Las exportaciones y ciertos cambios en los procesos logísticos ha favorecido que la transferencia de carga del país esté en constante crecimiento. Ante un posible desequilibrio de la balanza de pagos por este repunte en el consumo de bienes importados, Andino adelantó que junto con el Consejo Consultivo Productivo y Tributario se analizan alternativas. Entonces hay un grupo de herramientas que se pueden usar, pero como lo mencioné anteriormente, esto se va a discutir en las mesas de diálogo con el sector empresarial para ver cuáles de esos mecanismos que están dentro de esa caja de herramientas son los más factibles que se puedan usar dado la situación y el momento económico que tiene el país. Otro de los puntos en los que se trabajará, adelantó el funcionario, es en la reducción de los trámites para la salida y llegada de la mercadería. Joana Ramos, 24 horas. En otros temas, le contamos que la asambleísta por el movimiento Creo, Ana Galarza, pide que se hagan públicas las declaraciones de los exfuncionarios de la constructora Odebrecht, Fabio Gandolfo, Fernando Fernández Besa y Luis Mameri, quienes habrían revelado detalles sobre el cambio de modelo de financiamiento para la ejecución del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Galarza asegura haber escuchado parte de las delaciones, pero pide que la Fiscalía obtenga los documentos por la vía de asistencia penal internacional. Estas delaciones estarían directamente relacionadas con el caso de Toachi-Pilatón. Se dice que Correa tenía conocimiento del $1 millón que obtenía Alexei Mosquera en su calidad de ministro en la gestión que él realizaba para que se cambie el modelo de financiamiento de Toachi-Pilatón. Este es un proyecto que se inicia desde que Rafael Correa era ministro del presidente Alfredo Palacio. Tenía que haber sido entregada 2 años después. Sin embargo, 12 años después del inicio de esta gestión, Toachi-Pilatón no ha entregado al país un solo kilovatio de electricidad. Mediante oficios, los abogados de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, abandonaron su defensa. Lo hacen por discrepancias en las estrategias del proceso. De los 90 días de instrucción fiscal en el caso Odebrecht se han cumplido ya los primeros 30. Y en este corto tiempo, Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, uno de los 9 detenidos en las investigaciones, ha tenido a la cabeza de su defensa ya 2 abogados. Mis gestiones fueron dar los primeros auxilios, ¿no? El primero fue Kleber Sigüenza, quien asegura prefirió hacerse a un lado, pues en materia de defensa no llegó a consensos con Rivera. Nunca ha existido ningún tipo de presión política. En el camino se suscitaron ciertos desacuerdos, sobre todo en la determinación de la defensa, ¿no? El ingeniero Rivera tiene una maestría en Derecho Constitucional y bueno, básicamente habían diferentes puntos de vista en el diseño de la estrategia. Por eso presentó este documento al juez de la Unidad Judicial de Pichincha, donde manifiesta su separación expresa y formal del proceso. Que el señor ingeniero Ricardo Rivera es absolutamente inocente. De igual forma, Ivonne Núñez, quien hasta hace unos días encabezaba la defensa de Rivera, presentó este oficio donde manifiesta: por haberse presentado discrepancia con el procesado Ricardo Rivera Arauz con relación a la teoría del caso, la defensa considera necesario separarse de la asistencia profesional del encartado. Desde el pasado 3 de junio, Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, permanece con arresto domiciliario en este edificio, pues Fiscalía lo acusa de haber recibido $13 millones que supuestamente serían comisiones de la transnacional brasileña Odebrecht. Por el momento se desconoce quién sería el tercer abogado en encabezar la defensa de Rivera, que para el 19 de julio tiene agendada una audiencia de revisión de medidas cautelares. Carlos Acoto, 24 horas. Y la jueza Magali Soledispa de la Corte Nacional de Justicia dictó medidas sustitutivas para Kleber Jiménez y Fernando Villavicencio, procesados por el supuesto hackeo de información privada. La medida, que sustituye la prisión preventiva por el porte de brazaletes electrónicos, se da un día después de que les negaran el recurso de habeas corpus por estar prófugos de la justicia, según la resolución judicial. La fiscal subrogante, Tania Moreno, mostró su desacuerdo con la medida, pero aseguró que la respeta. Más de 2 toneladas de cocaína incautadas deja el operativo Trópico que la policía desplegó esta madrugada en 3 provincias. La droga se hallaba en cajas de banano de exportación dentro de una hacienda bananera en Buena Fe, provincia de Los Ríos.
El operativo Trópico, realizado en las provincias Los Ríos, Guayas y Manabí, durante la tarde y noche de este martes, logró el decomiso de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína, camuflado en cajas de banano de exportación. El allanamiento fue realizado en la empacadora de una finca bananera ubicada en el sector de Fumisa, perteneciente al cantón Buenafé, al norte de la provincia de Los Ríos. Sí, es una hacienda bananera en la cual esa sustancia se encontraba almacenada, acopiada. Al momento de la incursión policial, pues no se encontraron personas, sin embargo, se ha desplegado un operativo que va a ser a nivel nacional en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, en el cual pues hay varias personas que tienen ya boletas de detención. El destino de esta droga sería el mercado europeo, pues de acuerdo a las investigaciones, contenedores contaminados ya habrían zarpado a países como Bélgica y Holanda. Se presupone que existe una organización de personas en las cuales se ha evidenciado actividades ilícitas relativas al narcotráfico, específicamente en la modalidad de contaminar contenedores con fruta de exportación a mercados europeos como Holanda, Bélgica. Al momento, hay 2 detenidos para investigaciones de nacionalidad ecuatoriana, mientras los allanamientos continúan. En la provincia de Los Ríos, Martín Soto, 24 horas. Y una funcionaria de un gobierno parroquial de Santo Domingo falleció y 3 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Santo Domingo-La Concordia entre un bus de transporte interprovincial y un vehículo particular. Este accidente de tránsito se registró en el kilómetro 12 de la vía Santo Domingo-La Concordia. En el Jeep Vitara una persona falleció y 3 resultaron heridas, 2 del microbús y el conductor del auto. El conductor del Jeep Vitara ha sido trasladado hasta el hospital de seguros bajo custodia policial. El vehículo micro de la cooperativa Quinindé, el conductor abandonado el lugar del accidente. Karina Cabrera, funcionaria del GAT parroquial de Vallehermoso, falleció instantáneamente. Su cuerpo fue rescatado por los elementos del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Iba como copiloto, se dirigían hasta Vallehermoso, venía de realizar alguna gestión, algún asunto de Santo Domingo, conjuntamente con el esposo. Lamentablemente, pues, solo ella pierde la vida, el esposo se encuentra herido. El microbús de la cooperativa Quinindé rodaba con dirección a Santo Domingo y el Vitara hacia Vallehermoso. Sobre las causas del accidente están en investigación. Ya, pues cuando me di cuenta ya vi que se atravesó, yo me caí en la gente con mi hija y dice que el carro pequeño se atravesó. Desde Santo Domingo, Ramiro Moreira Sánchez, 24 horas.